Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer enorme tenerlos aquí con nosotros. Hoy, como ya sabrán por el título, vamos a sumergirnos de lleno en un tema que estoy segura, resuena profundamente en el corazón de muchos de ustedes, Alil y Esla. Pero antes de que empiecen a pensar lo peor, déjenme aclarar algo importante, este no será el típico repaso de los eventos que ya todos conocemos. No vamos a repetir lo que ya se ha dicho hasta la saciedad. Hoy vamos a ofrecerles algo diferente, algo mucho más especial. Hoy les traemos a la luz *** recuerdos inéditos ***, destellos de momentos que quizás nunca antes hayan tenido la oportunidad de ver, detalles que se han mantenido celosamente ocultos hasta ahora, y lo que es aún más importante, vamos a explorar a fondo con una mirada fresca y analítica, si realmente existe una chispa de esperanza para esta pareja que tanto nos ha cautivado. Prepárense para un viaje emocionante porque este vídeo estará repleto de sorpresas inesperadas, de emociones que les tocarán la fibra sensible y, quién sabe, quizás hasta alguna lágrima furtiva. Pero antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, quiero recordarles a todos ustedes, nuestra querida comunidad, que si disfrutan de este tipo de contenido, si les apasiona descubrir secretos bien guardados y revivir momentos especiales que han marcado nuestras vidas, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Queremos que formen parte de esta gran familia. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar la historia de Alil y Esla. Alil y Esla. Dos nombres que al pronunciarlos evocan un torbellino de emociones, pasión desbordante, drama cautivador y una historia de amor que nos ha mantenido a todos al borde del asiento, conteniendo la respiración en cada episodio. Su conexión fue innegable desde el primer instante, una chispa que encendió un fuego tan intenso que parecía imparable, destinado a arder para siempre. Pero como sucede con todas las grandes historias, la suya no estuvo exenta de obstáculos, de malentendidos dolorosos y, en ocasiones, de decisiones que nos dejaron con el corazón hecho pedazos. Hoy vamos a emprender un viaje en el tiempo. Los invito a que por un momento se olviden de las noticias recientes, de los rumores que circulan sin cesar y de las especulaciones que inundan las redes sociales. Vamos a centrarnos en la esencia pura de su relación, en los momentos más auténticos y genuinos, en las miradas que lo decían todo sin necesidad de palabras, en los gestos que revelaban una conexión mucho más profunda y poderosa de lo que cualquier discurso podría expresar. Empecemos con un recuerdo que hasta el momento solo unos pocos privilegiados conocen. Se trata de un fragmento de un detrás de cámaras, capturado durante la filmación de una de las escenas más icónicas y memorables de la serie, la escena del baile bajo la lluvia. Lo que las cámaras no pudieron capturar, lo que quedó fuera del alcance del ojo público, fue el momento justo antes de que comenzaran a grabar. Alil estaba particularmente nervioso ese día, una actitud que no era común en él. Al parecer, tenía un pequeño problema con el guión, algo no terminaba de convencerlo, una pequeña duda que lo atormentaba. Esla, percibiendo su inquietud, notando su lenguaje corporal que delataba su nerviosismo, se acercó a él con cautela y, en un susurro suave y reconfortante, le dio un consejo. Un consejo que, según nos cuentan, no solo le ayudó a superar su bloqueo creativo, sino que también cambió por completo la forma en que abordó la escena. ¿Cuál fue ese consejo? Desafortunadamente no podemos saberlo con exactitud. Las palabras exactas se perdieron en el tiempo, pero las imágenes muestran un cambio radical en la expresión de Alil. De repente irradiaba confianza, seguridad y una determinación inquebrantable. Fue ese momento, ese intercambio silencioso y cómplice, el que permitió que la escena del baile bajo la lluvia fuera tan memorable, tan emotiva y tan trascendente. Otro recuerdo valioso que quiero compartir con ustedes es una anécdota contada por un miembro del equipo de producción, alguien que presenció de cerca la dinámica entre Alil y Esla. Al parecer, durante un largo y agotador día de rodaje, Esla sufrió una pequeña lesión en el tobillo. No era nada grave, pero le impedía caminar con facilidad, le causaba molestias al moverse. Alil, al enterarse de lo sucedido, no dudó ni un segundo en actuar. Sin pensarlo dos veces, la cargó en sus brazos y la llevó hasta su camerino, con una delicadeza y una ternura que sorprendieron a todos los presentes. Lo hizo sin que nadie se lo pidiera, sin buscar reconocimiento ni protagonismo. Este pequeño gesto, que no fue capturado por las cámaras ni mencionado en ninguna entrevista, revela la genuina preocupación y el profundo afecto que sentía por ella. Pero no todo fueron momentos dulces y tiernos.
También hubo momentos difíciles, momentos de tensión y desacuerdo que pusieron a prueba su relación. Uno de estos momentos ocurrió durante la filmación de una escena particularmente intensa, una discusión acalorada entre Alil y Esla que requería una gran carga emocional. Al parecer, los dos actores tenían opiniones muy diferentes sobre cómo debían interpretar la escena, sobre la forma en que sus personajes debían reaccionar. La discusión se prolongó durante horas, y el ambiente en el set se volvió cada vez más tenso, cargado de electricidad. Finalmente fue el director quien tuvo que intervenir para mediar entre los dos, para tratar de encontrar un punto intermedio que satisficiera a ambas partes. Lo que pocos saben es que después de la discusión, Alil y Esla se encerraron en el camerino de Esla durante casi una hora. Nadie sabe qué pasó exactamente dentro de ese camerino, qué palabras se intercambiaron, qué emociones se desataron. Pero cuando salieron, ambos estaban visiblemente más tranquilos y serenos, con una expresión de paz en sus rostros, listos para retomar la filmación. Sea lo que sea que se dijeron, les ayudó a superar su desacuerdo y a seguir adelante, fortaleciendo su vínculo en el proceso. Ahora hablemos de la gran pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que está en boca de todos: ¿hay esperanza para Alil y Esla? Esta es una pregunta que nos quita el sueño, que nos hace devanarnos los sesos, y la respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no es sencilla ni directa. Los rumores van y vienen, las especulaciones se multiplican a la velocidad de la luz, pero la verdad es que solo ellos saben lo que realmente está pasando en sus corazones, lo que sienten el uno por el otro. Sin embargo, basándonos en lo que hemos visto, en los recuerdos inéditos que hemos compartido hoy, podemos decir con certeza que la conexión entre ellos es innegable, que existe un vínculo especial que los une. Su historia está llena de momentos de complicidad, de afecto y de apoyo mutuo, de pequeños gestos que demuestran su cariño. Incluso en los momentos más difíciles, siempre han encontrado la manera de superar sus diferencias y de seguir adelante, demostrando una gran fortaleza y resiliencia. Además, hay un detalle que no podemos ignorar, algo que va más allá de las palabras y los gestos: la forma en que se miran. Esas miradas que lo dicen todo, que revelan una conexión mucho más profunda de lo que cualquier declaración de amor podría expresar. Esas miradas que nos hacen creer en el amor verdadero, en la posibilidad de un final feliz. Por supuesto, la vida es impredecible y nadie puede garantizar el futuro. Pero si hay algo que hemos aprendido de la historia de Alil y Esla es que nunca debemos perder la esperanza, que debemos aferrarnos a la fe y a la convicción de que todo es posible. Su historia es un testimonio de la fuerza del amor, de la capacidad de superar los obstáculos y de la importancia de luchar por lo que realmente queremos. ¿Así que hay esperanza? Yo creo que sí. Creo que mientras exista esa conexión, mientras sigan mirándose de esa manera, siempre habrá una posibilidad. Una posibilidad de reconciliación, una posibilidad de un nuevo comienzo, una posibilidad de un final feliz que nos haga suspirar de alegría. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de los recuerdos inéditos de Alil y Esla. Hemos explorado momentos dulces, momentos difíciles y momentos que nos han hecho creer en el amor y en la magia de las segundas oportunidades. En resumen, hemos recordado que la conexión entre Alil y Esla es innegable, que su historia está llena de momentos de complicidad y afecto, y que a pesar de los obstáculos, siempre han encontrado la manera de superar sus diferencias. Y lo más importante, hemos visto que a pesar de todo, siempre hay esperanza, siempre hay una luz al final del túnel. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar sobre el poder del amor y la importancia de perseverar en la búsqueda de la felicidad. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hay esperanza para Alil y Esla? ¿Cuál es su recuerdo favorito de ellos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.